Parece inofensivo, incluso hermoso. Finamente cortado en pétalos translúcidos, dispuesto como un crisantemo sobre porcelana fina. Pero un paso en falso en la cocina, y esta cena podría ser la última. Hablamos del fugu, el pez globo japonés. Es una de las cosas más peligrosas que puedes poner en un plato. Dentro de sus órganos, especialmente el hígado y los ovarios, hay tetrodotoxina, un veneno tan poderoso que no tiene cura. Ni calentándolo, ni congelándolo, ni remojándolo en vinagre, sigue siendo mortal. Una dosis menor que la cabeza de un alfiler es suficiente para detener el frío. En los peores casos, las víctimas permanecen completamente conscientes, pero no pueden moverse, respirar ni pedir ayuda. Por eso en Japón, solo chefs con licencia y años de formación pueden prepararlo legalmente. Pero incluso así siguen ocurriendo accidentes. Lo que lo hace más arriesgado es que la toxina no altera el sabor ni el olor del pescado. No sabrás que algo anda mal hasta que sea demasiado tarde. Y si crees que la gente lo evita por eso, no. El fugu todavía se considera un plato de lujo. Se sirve en los mejores restaurantes de Tokio y Osaka y sí, es caro. No porque tenga un sabor espectacular, sino por la emoción. Algunos dicen que es como subirse a una montaña rusa con los ojos vendados. Simplemente confías en el chef y esperas que haya tenido un buen día. De hecho, el Ministerio de Salud de Japón mantiene registros públicos de casos de intoxicación por fugu cada año. La mayoría no provienen de restaurantes, sino de personas que intentan cocinarlo en casa. Y lo que es aún más loco, la toxina proviene de la dieta del pez globo. Se alimenta de bacterias y pequeñas criaturas marinas que producen el veneno. El pez globo de piscifactoría criado en entornos limpios no tiene la toxina en absoluto. Sin embargo, los tradicionalistas dicen que eso hace que la experiencia sea aburrida. Así que aquí está, un pescado que puede paralizarte solo por ser descuidado. Un plato que mezcla peligro con delicadeza. Y sí, la gente todavía pide segunda ración. Es uno de los platos más debatidos en la historia de la gastronomía, el cerebro de mono. A menudo rodeado de mitos, rumores y mucha exageración mediática, este plato tiene una reputación real y peligrosa. En ciertas partes de Asia, especialmente en el pasado, comer cerebro de mono se consideraba un manjar poco común, a veces vinculado a creencias antiguas o círculos gastronómicos de élite. Pero más allá de la controversia, existe un peligro oculto del que advierte la ciencia, y está en el propio tejido cerebral. El cerebro de mono puede portar algo llamado priones. Estos no son bacterias ni virus. Son proteínas retorcidas que pueden desencadenar trastornos cerebrales mortales en humanos. La misma categoría de enfermedades que incluye el Kuru y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que atacan el cerebro y el sistema nervioso de forma lenta y silenciosa. Una vez que aparecen los síntomas, no hay vuelta atrás. Los priones resisten el calor y los métodos de cocción tradicionales. Así que, incluso si el plato se sirve caliente o procesado, el riesgo puede persistir. Investigadores que estudiaron brotes anteriores en Papúa Nueva Guinea encontraron una fuerte relación entre el consumo de tejido cerebral y la propagación de enfermedades neurológicas. Y aunque hoy en día los cerebros de mono no se venden abiertamente en la mayoría de los lugares, aún existen mercados ilegales de fauna silvestre y experiencias gastronómicas clandestinas en algunas regiones, a menudo ocultas a la vista del público. Además de los riesgos para la salud, existe otro problema, el legal. Muchos países protegen ahora a los primates bajo leyes de conservación de la fauna silvestre, lo que convierte el comercio y el consumo de estos platos no solo en peligrosos, sino también en delictivos. Aún así, el plato perdura en leyendas urbanas, películas de terror y documentales, a menudo retratado como algo prohibido y extremo. Pero no es solo la idea lo que aterroriza, sino la ciencia que respalda sus posibles efectos en el cerebro. Es brillante, mantecoso y se sirve con bacalao salado en uno de los platos más emblemáticos de Jamaica. Pero el ají, cuando no está completamente maduro, se convierte en algo mucho más peligroso que delicioso. La misma fruta que es motivo de orgullo nacional también puede desencadenar uno de los síndromes de intoxicación alimentaria más graves del planeta. Cuando el ají no está listo para comer, contiene hipoglicina A, una toxina que impide que el cuerpo procese el azúcar. Esto provoca lo que se conoce como la enfermedad del vómito jamaicano. El nombre suena simple, pero los efectos pueden ser brutales: náuseas intensas, debilidad repentina e incluso daño hepático. En casos graves, el suministro de energía del cuerpo se interrumpe por completo. La regla es la siguiente: si el ají no se ha abierto naturalmente en el árbol, no es seguro comerlo. Durante generaciones, los lugareños lo han sabido. Esperan a que la vaina se abra sola, revelando 3 semillas negras brillantes y una pulpa amarilla y suave. Solo la parte amarilla es comestible. Todo lo demás está prohibido. A pesar de estos riesgos, el ají se sigue vendiendo enlatado y en mercados de todo el mundo. La diferencia, su correcto procesamiento. La fruta se inspecciona, limpia y prepara con estrictos estándares de seguridad, especialmente para la exportación. Sin embargo, en zonas rurales o en la cosecha casera, estas medidas de seguridad no siempre se cumplen. Es entonces cuando ocurren accidentes. Lo sorprendente es la cantidad de personas fuera de Jamaica que desconocen el ají, y mucho menos sus peligros. Es una fruta tropical con 2 caras, rica en nutrientes y sabrosa si se trata bien, pero implacable si se ignoran las normas.
Quizás creas haber probado un queso fuerte antes, queso azul, camembert, incluso un brie francés con olor. Pero sinceramente, nada se compara con el casu marzu, un queso tan extremo que está prohibido en muchos lugares. Su nombre significa literalmente queso podrido, y se gana ese título a pulso, por estar lleno de larvas de insectos vivas. Elaborado en Cerdeña, este queso empieza siendo un pecorino estándar. Luego, se deja que las moscas pongan huevos dentro de la rueda. Los gusanos resultantes se comen el queso, descomponiendo las grasas y dándole una textura cremosa que la mayoría de la gente no tocaría ni con un palo de 3 metros. Pero los lugareños lo consideran un manjar. Y sí, se sirve con las larvas aún en movimiento. El peligro no solo reside en su elaboración, sino en lo que puede salir mal. Si el queso no se almacena correctamente, las bacterias dañinas pueden multiplicarse. Y comer larvas vivas puede conllevar el riesgo de infecciones intestinales si las bacterias sobreviven a la digestión. Por eso las autoridades europeas de seguridad alimentaria han intentado prohibirlo, aunque todavía se vende discretamente de boca en boca o en negro en algunas granjas sardas. Algunos viajeros buscan casu marzu a propósito, considerándolo un reto o una prueba de valentía. Otros se sorprenden al descubrir que algo considerado podrido en la mayoría de las culturas se considera gourmet en otros lugares. Una cosa es segura: el casu marzu no es solo comida, es una experiencia suave, retorcida y potencialmente peligrosa. Y ya sea que lo encuentres fascinante o repugnante, sin duda se gana su lugar en la lista de los alimentos más peligrosos del mundo. Son brillantes, rojas y rebosantes de sabor. Las almejas rojas se consideran un lujo en algunas zonas de China, Tailandia y otras regiones costeras de Asia. Lo que las distingue de las almejas comunes es su alto contenido de hemoglobina, que le da a su interior un color rojo intenso, casi sangriento. Ese aspecto único también las hace peligrosas. Las almejas rojas se suelen recolectar en aguas cálidas y poco profundas, lugares donde proliferan las bacterias. En algunos casos, estas zonas están contaminadas con aguas residuales sin tratar o residuos industriales. A diferencia de otros mariscos, las almejas rojas pueden filtrar un volumen de agua mucho mayor. Esto significa que absorben no solo nutrientes, sino también virus y microorganismos dañinos. Hablamos de la hepatitis A, el norovirus e incluso las bacterias que causan la fiebre tifoidea. Lo que empeora las cosas es que las almejas rojas a menudo se comen crudas o apenas cocidas. Esto deja suficiente tiempo para que lo que hay en su interior se mantenga activo. Varios brotes a lo largo de los años se han atribuido a vendedores ambulantes o bufés de mariscos que sirven estas almejas sin la debida regulación. De hecho, China prohibió la venta de almejas rojas crudas en varias ciudades importantes tras una ola de enfermedades graves. Aún así, la demanda existe. Algunas personas buscan ese sabor salado y rico en hierro. Otras las tratan como un alimento reconfortante y nostálgico. Pero el riesgo no vale la pena tomarlo a la ligera. Las almejas rojas pueden parecer apetitosas por fuera, pero por dentro podrían estar escondiendo algo con lo que tu sistema inmunitario realmente no quiere lidiar. En un plato, parece sacado de una película de ciencia ficción. Tentáculos de pulpo frescos, cortados en trozos pequeños, aún moviéndose. Esto es sannakji, una exquisitez coreana que se sirve mientras las ventosas aún están activas. El plato busca mostrar frescura, textura y un toque de emoción culinaria. Pero esa emoción esconde un peligro oculto. Incluso después de cortarlos, los tentáculos reaccionan al sodio y siguen moviéndose. Las ventosas de cada pieza pueden adherirse a la garganta si no se mastican bien. Ese es el mayor riesgo. No es el sabor, sino la textura y el movimiento. Si alguien traga demasiado rápido o no mastica lo suficiente, un tentáculo vivo puede engancharse en el interior de la garganta, bloqueando las vías respiratorias. Los restaurantes que sirven sannakji suelen ofrecer palillos y tijeras y animan a los comensales a tomar bocados pequeños. Pero incluso entonces se han reportado incidentes de asfixia, principalmente entre turistas que no están familiarizados con el plato. Es por eso que algunos restaurantes han comenzado a ofrecer una versión ligeramente sedada, solo para ir más seguro. En la cultura coreana, el sannakji es parte de las celebraciones tradicionales y la cultura de los mariscos. Los lugareños saben cómo comerlo y lo tratan con el respeto que merece. Pero para los visitantes, el peligro radica en subestimarlo. No es un alimento que se traga sin más, es uno con el que hay que luchar, un bocado a la vez. Es carnosa, rica en proteínas y a menudo se asa entera al fuego. En algunas zonas de Namibia, la rana toro gigante es un plato de temporada que los lugareños han disfrutado durante generaciones. Pero hay un problema: comer este anfibio en la época equivocada del año puede causar graves problemas de salud, y sinceramente no exagero. El verdadero peligro reside en la captura de las ranas. Antes de la época de apareamiento, las ranas toro gigantes contienen toxinas naturales en la piel y los órganos.
Estos químicos ayudan a proteger a las ranas de los depredadores en la naturaleza, pero bueno, pueden ser bastante dañinos para los humanos. Si se consumen demasiado pronto en la temporada, las toxinas pueden causar problemas renales y una afección conocida como Shiketakata, una enfermedad reportada en las comunidades locales que incluye náuseas, hinchazón y, en casos graves, estrés orgánico. Tradicionalmente, el conocimiento local ayuda a reducir el riesgo. Las ranas generalmente solo se consumen después de aparearse y salir de la hibernación, cuando sus niveles de toxinas disminuyen. Algunas familias incluso hierven las ranas varias veces y desechan el agua como medida de seguridad adicional. Pero no todos siguen estas medidas, especialmente durante la escasez de alimentos o las temporadas de auge. La rana toro gigante puede no parecer gran cosa, pero tiene una reputación de ser peligrosa en las regiones donde se consume. El tiempo y la preparación lo son todo. Cuando se cocina correctamente y en temporada, es un alimento popular. Pero ya sabes, si te adelantas, realmente estás arriesgando tu salud. Se venden al vapor, hervidos o en brochetas, y suelen venderse en pequeños vasos de papel en puestos callejeros de toda Corea del Sur. Los beondaegi, pupas de gusano de seda, son crujientes por fuera y suaves por dentro, con un fuerte sabor a nuez. Para algunos lugareños son un refrigerio nostálgico, para otros son una fuente de proteínas. Pero tras su curioso olor y su vibrante sabor a comida callejera, se esconde un riesgo que la mayoría de la gente no ve venir. El beondaegi contiene proteínas muy similares a las del marisco, especialmente la tropomiosina. Y ahí es donde entra el peligro. Las personas alérgicas a los camarones, cangrejos o langostas podrían experimentar la misma reacción con las pupas de gusanos de seda. Hablamos de picazón, hinchazón y, en casos raros pero graves, anafilaxia. Todo ello provocado por la picadura de algo que parece totalmente inofensivo. Lo que lo hace más impredecible es que el plato suele consumirse al aire libre o de forma casual, sin mucha atención a los ingredientes. En los últimos años, los médicos han documentado casos de reacciones alérgicas relacionadas específicamente con el beondaegi, lo que ha llevado a algunas agencias sanitarias a advertir a los viajeros y a las personas propensas a las alergias que tengan cuidado. A pesar del riesgo, el beondaegi sigue siendo ampliamente consumido. Es rico en proteínas, bajo en grasas y fácil de preparar. Y para quienes están acostumbrados, el olor, a menudo comparado con el de la madera húmeda, es parte de su atractivo. Pero si no lo conoces, o si alguna vez has tenido una reacción a los mariscos, este pequeño refrigerio podría provocar una reacción que no es nada leve. Probablemente hayas comido anacardos directamente de la bolsa, tostados, salados y perfectos para picar. ¿Pero anacardos crudos en su forma natural? Eso es otra historia. El fruto seco que todos conocemos crece dentro de una cáscara dura llena de una resina tóxica. No solo es irritante, sino que contiene urushiol, la misma sustancia química presente en la hiedra venenosa. Tocar el interior de esa cáscara puede causar ampollas. Comer un anacardo sin tratar directamente del árbol puede causar graves molestias gastrointestinales y, en grandes cantidades, intoxicación. Es por eso que lo que llamamos anacardos crudos en las tiendas no son realmente crudos. Han sido cocidos al vapor o tostados para eliminar la toxina antes de envasarlos. Los verdaderos anacardos crudos se consideran peligrosos y no se venden legalmente en muchos países. En lugares donde el cultivo de anacardos es común, como India, Vietnam y partes de África, los trabajadores usan guantes y equipo de protección solo para pelarlos. El proceso es laborioso y requiere una manipulación cuidadosa para evitar la exposición al aceite cáustico. Es una de las razones por las que los anacardos son más caros que otros frutos secos. La próxima vez que agarres un puñado de anacardos, recuerda que estás comiendo un alimento que comenzó siendo demasiado peligroso para tocar. Se necesitó calor, presión y serias precauciones para hacerlo seguro. Sin eso, este sabroso fruto seco nunca llegaría a tu cajón de refrigerios. Por fuera, el jacal parece cualquier otra carne seca, pero ya sabes, con solo olerlo, la mayoría de la gente retrocede al instante. Huele a amoníaco como a un producto de limpieza que ha estado demasiado tiempo al sol. En Islandia se considera un alimento tradicional, pero, sinceramente, también es una de las cosas más extrañas y peligrosas que se han servido jamás en un plato. El jacal se elabora con el tiburón de Groenlandia, una criatura que, aunque majestuosa en estado salvaje, tiene la carne llena de toxinas. La carne fresca de tiburón de esta especie es completamente peligrosa para el consumo. Está cargado de urea y óxido de trimetilamina, compuestos que pueden envenenar los riñones y afectar el sistema nervioso. Es por eso que los islandeses desarrollaron una forma muy específica de prepararlo, fermentando la carne bajo tierra durante semanas y luego secándola al aire durante meses. Este largo proceso descompone los químicos dañinos y, bueno, hace que la carne sea técnicamente comestible. Pero el sabor se ha descrito como morder queso podrido mojado en lejía. Incluso chefs famosos como Anthony Bourdain y Gordon Ramsay tuvieron dificultades para tragarlo. Se dice que Ramsay
dulce y lo escupió ante la cámara. Aún así, el jácar sigue siendo una parte orgullosa de la cultura islandesa. A menudo se sirve en festivales y fiestas nacionales, generalmente en pequeños cubos con palillos. Los lugareños crecen con él. Los visitantes lo prueban una vez, generalmente solo una vez, pero la ciencia detrás es lo que lo hace fascinante. Un animal naturalmente tóxico transformado por la tradición y el tiempo en algo que la gente todavía se atreve a comer. El ruibarbo es una de esas plantas que aparecen en recetas de cocina acogedoras, tartas, mermeladas y salsas dulces. Los tallos son ácidos, crujientes y llenos de sabor. ¿Pero las hojas? Ahí reside el peligro. A diferencia de los tallos, las hojas de ruibarbo contienen altos niveles de ácido oxálico, un compuesto que puede causar graves daños si se consume en grandes cantidades. El ácido oxálico interfiere con la forma en que el cuerpo procesa el calcio. Puede provocar problemas renales, náuseas y síntomas más graves si se ingiere en exceso. La cuestión es que la planta no parece amenazante. Las hojas son anchas, de un verde brillante y frondosas, justo lo que se esperaría de una verdura inofensiva. Eso es lo que las hace peligrosas, especialmente para quienes no están familiarizados con la planta. La mayoría del ruibarbo del supermercado se vende con las hojas ya retiradas, por seguridad, pero en los huertos familiares o mercados agrícolas ese no siempre es el caso. Es por eso que las guías de jardinería y los blogs de cocina siguen advirtiendo a la gente que el ruibarbo solo es seguro si se come solo los tallos. Curiosamente, durante la escasez de alimentos en tiempos de guerra, hubo rumores de que las hojas de ruibarbo podían usarse como espinacas. Ese consejo no envejeció bien. Algunas personas se enfermaron después de probarlo. Hoy en día, la regla es clara. Si no es el tallo, no lo comas. El ruibarbo puede ser un favorito en la cocina, pero solo cuando sabes exactamente qué partes van en tu plato. Es una especie rara, está muy protegida y a menudo se comercializa ilegalmente. El pangolín arbóreo africano no solo es un animal único cubierto de escamas acorazadas, sino que también es el centro de uno de los problemas de salud más graves de la historia alimentaria moderna. En ciertas regiones, la carne de pangolín todavía se consume como parte de las prácticas tradicionales de carne de animales silvestres. Pero lo que muchos desconocen es lo peligroso que puede ser, no solo para el animal, sino también para los humanos. Los pangolines son animales salvajes que pueden ser portadores de virus, bacterias y parásitos desconocidos para el sistema inmunitario humano. Cuando se manipulan o consumen, especialmente si están poco cocidos, esos patógenos pueden saltar de especie. Esto se llama transmisión zoonótica. Es la forma en que ciertos virus que solían vivir silenciosamente en los animales llegan a los humanos y se propagan. Los científicos han advertido durante mucho tiempo sobre los riesgos de comer animales silvestres exóticos. Los pangolines, en particular, han sido estudiados por su conexión con brotes virales. Esta es una de las razones por las que se han convertido en un foco de los esfuerzos globales de conservación. No solo porque están en peligro de extinción, sino porque las enfermedades que podrían transmitir aún no se comprenden por completo. A pesar de las estrictas leyes internacionales de protección, el mercado negro aún existe en algunas partes de África y Asia. La carne de pangolín a veces se considera un manjar o un símbolo de estatus. Pero la realidad es que comerla no solo amenaza a toda una especie, pone en riesgo la salud pública de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Probablemente te hayas tragado una semilla de manzana sin pensarlo dos veces. O tal vez hayas abierto una cereza y hayas notado el hueso duro que tiene dentro. La mayoría de la gente simplemente las tira o, ya sabes, se las come sin querer. Pero dentro de esas semillas lisas y de aspecto inocente hay una sustancia química llamada amigdalina. Y bueno, ahí es donde la cosa se pone seria. Cuando la amigdalina se digiere, se convierte en cianuro de hidrógeno. Sí, cianuro, el mismo compuesto conocido por sus efectos tóxicos en el cuerpo humano. La buena noticia es que tragar una o dos semillas no suele causar daño. La cáscara dura de la semilla suele atravesar el cuerpo sin romperse. El peligro empieza cuando las semillas se trituran, muelen o consumen en grandes cantidades. Los huesos de cereza triturados o las semillas de manzana licuadas pueden liberar suficiente cianuro como para causar síntomas como mareos, náuseas y en raras ocasiones efectos más graves. Por eso, algunas autoridades sanitarias advierten contra la preparación de tés o batidos con huesos o corazones de frutas de hueso. No es un mito, es simplemente química básica. Aún así, las semillas permanecen dentro de casi todas las manzanas y cerezas que se venden en todo el mundo. Esto se debe a que el peligro depende de cómo se consuman y en qué cantidad. Para la mayoría de las personas, nunca serán un problema. Pero ya sabes, saber qué se esconde dentro de estas frutas cotidianas es una razón más para mantenerlas fuera de tu licuadora y de tu menú. Crecen en bosques, parques e incluso patios. Los hongos silvestres pueden parecer terrosos y tentadores, pero cada año la gente termina en hospitales por recoger los equivocados. ¿El problema? Muchos hongos mortales parecen casi idénticos a los comestibles, y cuando la diferencia es solo un tono de color o un leve anillo alrededor del tallo, equivocarse puede ser un error fatal. Una de las especies más peligrosas es el orégano. Se parece a hongos comestibles como los vejín o las setas de paja, pero contiene amatoxinas, compuestos que destruyen las células del hígado y los riñones.
Los síntomas suelen tardar horas en aparecer, lo que significa que para cuando alguien se da cuenta de que algo anda mal, la toxina ya se ha propagado, y cocinarlas no ayuda. Estas toxinas sobreviven a altas temperaturas, así que freírlas, hervirlas o asarlas no las hace más seguras. Por eso, los recolectores experimentados utilizan normas estrictas y métodos de identificación antes de consumir cualquier cosa que encuentren en la naturaleza. Pero cada año, especialmente durante la temporada de setas, los centros de control de intoxicaciones de todo el mundo reciben un aluvión de llamadas de emergencia. Las setas silvestres pueden ser un ingrediente excelente si se sabe lo que se hace, pero para el ojo inexperto son como minas terrestres en el bosque, hermosas, tentadoras y a veces mortales. La yuca es un cultivo esencial. Alimenta a más de 500 millones de personas en todo el mundo, pero bajo su humilde apariencia se esconde una trampa química. La yuca contiene linamarina, un compuesto que puede convertirse en cianuro de hidrógeno dentro del cuerpo humano. La buena noticia es que la raíz es segura. La mala, solo es segura si se prepara correctamente. Hay dos tipos de yuca: dulce y amarga. La variedad dulce tiene niveles más bajos de toxinas y suele hervirse o cocinarse al vapor. La variedad amarga requiere más atención. Debe remojarse, rallarse, fermentarse y cocinarse completamente para eliminar el veneno. Si se omite un paso, las consecuencias pueden ser graves. En varias partes de África y Sudamérica se han vinculado brotes de intoxicación por cianuro al procesamiento inadecuado de la yuca, especialmente durante épocas de sequía o escasez de alimentos, cuando las personas se apresuran en el proceso de preparación. Los síntomas van desde náuseas hasta efectos más graves, como daño nervioso o dificultad para respirar. Lo que hace a la yuca tan única es esta doble identidad. Es un cultivo de supervivencia y un peligro potencial. Por eso, la educación sobre cómo prepararla es tan esencial como el cultivo mismo. Es uno de los pocos alimentos en el mundo que puede nutrir y dañar, dependiendo completamente de cómo se manipule. En las aguas del Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental, nada un pez de aspecto pequeño, elegante y completamente inofensivo. Se llama Blasops de rayas plateadas, un tipo de pez globo, y es uno de los peces más tóxicos que se encuentran cerca de la costa egipcia. A diferencia de su primo japonés, esta versión no se sirve en restaurantes de 5 estrellas. A menudo se captura y se come por error. El peligro proviene de la tetrodotoxina, el mismo potente veneno que se encuentra en el fugu japonés. Una pequeña cantidad puede provocar entumecimiento, parálisis e incluso insuficiencia respiratoria. Lo que es peor, no se conoce ningún antídoto. En Egipto, las autoridades sanitarias han emitido reiteradas advertencias tras informes de personas que enfermaron gravemente, o incluso peor, tras cocinar y comer este pescado en casa. Parte del problema es la identificación errónea. No parece particularmente peligroso. Tiene una forma esbelta y una raya plateada, lo que facilita su confusión con otros peces comestibles. Pero la toxina se concentra en su hígado, piel y órganos reproductores, y ninguna cantidad de calor puede destruirla. Se venden en los estantes de los supermercados en cajas brillantes y coloridas. Algunos tienen mascotas sonrientes de dibujos animados, otros gritan integrales o enriquecidos con vitaminas. Pero seamos realistas, la mayoría de los cereales azucarados para el desayuno son básicamente dulces disfrazados. Verterlos en un tazón y agregar leche no cambia el hecho de que estás empezando el día con un subidón de azúcar que rivaliza con una dona. Estos cereales suelen estar cargados de jarabe de maíz de alta fructosa, colorantes artificiales y conservantes. En el momento en que los comes, tu nivel de azúcar en sangre se dispara, dándote esa rápida inyección de energía, pero no dura. En 1 o 2 horas tu energía se desploma, tu mente se nubla y ya tienes antojo de más azúcar. Esto se debe a que tu cuerpo responde al pico liberando una oleada de insulina que luego baja demasiado, dejándote más cansado que antes. Incluso los que parecen saludables, como los racimos de miel o los copos con sabor a fruta, no son seguros. Dale la vuelta a la caja y mira la etiqueta. Algunos de estos cereales tienen más azúcar por porción que una rebanada de pastel de chocolate. Y no, un par de vitaminas añadidas no convierten eso mágicamente en una comida nutritiva. Un mejor comienzo del día no tiene por qué ser aburrido ni complicado, pero tu cuerpo necesita combustible, no fuegos artificiales. Parece saludable, suena saludable. La palabra yogur casi parece una palabra de moda en el mundo del bienestar. Pero al destapar esos vasos dulces con sabor a fruta, lo que en realidad te encuentras es un postre que simula ser un desayuno. Muchos yogures de sabores contienen más azúcar que una barra de chocolate, algunos hasta 20 gramos o más por porción. Y eso sin contar la granola, la miel o la fruta deshidratada. Y lo que es peor, la fruta en el fondo del vaso, a menudo no es fruta en absoluto, solo un gel azucarado con sabores y colorantes artificiales. El yogur en sí, generalmente bajo en grasa o sin grasa, se procesa hasta el punto de perder la mayoría de sus beneficios naturales. Las bacterias beneficiosas siguen ahí, pero se encuentran enterradas bajo capas de edulcorantes y estabilizadores añadidos. Empezar el día con uno de estos es como echarle jarabe al motor y esperar que funcione a la perfección. No lo hará. Recibirás una rápida dosis de energía y luego el típico bajón.
El hambre regresa enseguida y tu estado de ánimo puede decaer con la misma rapidez. El yogur griego natural con fruta fresca es otra historia, pero esos envases de colores del refrigerador no te ayudan a mejorar tu mañana. Seamos honestos, el tocino huele de maravilla. Es básicamente el aroma característico del desayuno, pero tras ese chisporroteo se esconde un alimento que trae muchos más problemas de los que merece a primera hora de la mañana. Las carnes procesadas como el tocino, las salchichas y el jamón de charcutería están cargadas de sodio, grasas saturadas y nitratos. Esa tira crujiente en el plato puede parecer reconfortante, pero también está subiendo la presión arterial y el colesterol de forma perjudicial. Los nitratos, que se utilizan para conservar y dar color a la carne, se han relacionado con la inflamación y otros problemas a largo plazo cuando se consumen con regularidad. Y aunque un trozo de tocino no te arruinará la vida, convertirlo en un hábito diario somete a tu cuerpo a un estrés innecesario, sobre todo a primera hora del día, cuando tu organismo apenas se está despertando. Combina el tocino con cereales azucarados o tostadas blancas y tu desayuno se convierte en una triple amenaza. No estás energizando tu día, sino que estás haciendo que tu sistema digestivo trabaje de más. Hay una razón por la que los expertos en nutrición no priorizan el tocino en ninguna lista de alimentos para desayunar. No se trata solo de calorías, sino de cómo reacciona tu cuerpo a estos ingredientes a los pocos minutos de despertarte. El café en sí, perfecto. ¿Pero qué le echas? Ahí es donde la cosa se pone rara. Las cremas vegetales pueden parecer un añadido inofensivo, pero muchas son cócteles químicos hechos de aceites hidrogenados, edulcorantes artificiales, espesantes y sabores sintéticos. Ese cremoso toque de vainilla puede parecer reconfortante, pero está hecho con ingredientes que no tienen nada que ver con la crema de verdad, ni siquiera con la comida. Algunas cremas incluso incluyen dióxido de titanio, un agente blanqueador que también se usa en los protectores solares. Y esas versiones sin azúcar a menudo se basan en alcoholes de azúcar que pueden causar hinchazón o malestar estomacal. No es precisamente la sensación que buscas después de 2 sorbos de tu café matutino. Lo que empieza como una taza caliente reconfortante se convierte en una mezcla artificial que altera tu metabolismo. Tu cuerpo no reconoce estos ingredientes de la misma manera que la leche o la crema de verdad, y con el tiempo esto puede provocar efectos secundarios indeseados como picos de azúcar en sangre o inflamación. Si intentas mantener un desayuno saludable, lo primero que deberías replantearte es qué hay flotando en tu taza. A continuación, analicemos esos sándwiches de desayuno preenvasados que prometen practicidad, pero ofrecen mucho más. Están por todas partes: gasolineras, máquinas expendedoras en oficinas, pasillos de congeladores. Envueltos en plástico brillante, etiquetados como sustento o repleto de proteínas, los sándwiches de desayuno preenvasados parecen la solución perfecta para llevar. Pero dentro de ese envoltorio suele haber una mezcla altamente procesada de ingredientes de baja calidad: pan blanco blanqueado, queso artificial, carne rica en sodio y conservantes industriales que mantienen la frescura mucho más allá de lo que se percibe como natural. El huevo suele estar en polvo o ultracongelado. El tocino o la salchicha están llenos de nitratos. Y el queso, a menudo ni siquiera llevan queso, sino un producto lácteo diseñado para fundirse a la perfección. Estos sándwiches pueden contener más de la mitad de la ingesta diaria de sodio en una sola porción, y eso sin añadir nada más a la comida. Además, el recuento de calorías aumenta rápidamente, sobre todo con todas las grasas y aditivos ocultos. Empezar la mañana con este tipo de sándwich es como poner a funcionar a toda marcha el sistema digestivo antes de que el cerebro se dé cuenta. Al principio te llena, pero un par de horas después te sientes pesado. La rapidez y comodidad se traducen en energía lenta, hinchazón y una larga lista de ingredientes impronunciables. Es comida rápida disfrazada y tu cuerpo merece un mejor combustible para empezar el día. Es un clásico del desayuno: 2 rebanadas de pan blanco tostado, quizás con mantequilla o mermelada. Simple, familiar, pero nutricionalmente, el pan blanco es una de las maneras más vacías de comenzar la mañana. Hecho de harina refinada desprovista de fibra y nutrientes, el pan blanco se descompone en el cuerpo rápidamente, más rápido de lo que crees, causando un aumento brusco del azúcar en la sangre justo después de comer. Eso significa energía rápida, seguida de una caída repentina. Sientes hambre de nuevo antes, a menudo ansiando más carbohidratos o azúcar. Es un ciclo que desequilibra todo tu día. Peor aún, cuando agregas untables dulces como mermelada, miel o crema de chocolate y avellanas, estás duplicando el azúcar en el peor momento del día. La fibra es lo que ralentiza la digestión y mantiene estable la energía, pero el pan blanco ofrece poco o nada. Son todos carbohidratos rápidos, sin poder de permanencia. El pan integral es una mejor opción, pero incluso entonces, fíjate en las etiquetas. Algunos panes simplemente tiñen la harina de marrón y la llaman integral. Un desayuno hecho con tostadas blancas es como construir una casa sobre arena. No se sostendrá cuando el día empiece a golpear fuerte. Son los favoritos del fin de semana y para algunos un capricho diario. Montones de panqueques dorados o waffles crujientes bañados en sirope. Pueden parecer reconfortantes, pero nutricionalmente esta combinación de desayuno se parece más a un postre que a un desayuno. Hechos con harina blanca refinada, la mayoría de los panqueques y waffles son simplemente carbohidratos de rápida absorción con poca o ninguna fibra, lo que significa que se digieren rápido y elevan el azúcar en sangre aún más rápido. Ahora, agrégale un buen chorro de sirope de arce, o peor aún, sirope artificial para panqueques hecho con sirope de maíz de alta fructosa, y habrás convertido tu desayuno
desayuno en una avalancha de azúcar. De hecho, algunos desayunos de panqueques contienen más azúcar que una rebanada de pastel y casi ninguna proteína para equilibrarlo. Eso significa que tu cuerpo recibe una inundación de glucosa, lo que desencadena picos y bajones de insulina que te dejan hambriento y aturdido antes de la hora del almuerzo. Incluso esas mezclas para panqueques en caja etiquetadas como solo agrega agua están cargadas de aditivos, conservantes y azúcares ocultos. ¿Y los waffles congelados? La mayoría están preendulzados antes de que siquiera les agregues nada. Es como poner azúcar sobre azúcar y llamarlo combustible. ¿El resultado? Obtienes una explosión de energía que te sienta bien durante unos 30 minutos, seguida de una caída lenta que puede afectar tu concentración, estado de ánimo y apetito. Es sabroso, sí, pero no es el tipo de comienzo que apoya una mente aguda o un día tranquilo. Si tienes antojo de algo caliente y reconfortante, hay mejores maneras de hacerlo sin la sobrecarga de azúcar. Se promocionan como combustible para una vida ajetreada. Lleva una en el bolso, ábrela para llevar y listo, desayuno instantáneo. Pero muchas barras de granola compradas en tiendas distan mucho de ser el alimento saludable que dicen ser. Repletas de azúcares añadidos, jarabes y aceites procesados, estas barras suelen parecerse más a barras de caramelo que a algo que se asemeje a una nutrición real. Algunas marcas las llenan con miel, jarabe de arroz integral o azúcar de caña. Todos estos ingredientes actúan igual que el azúcar común una vez que llegan al torrente sanguíneo. Si les añades chispas de chocolate, frutos secos azucarados o coberturas de yogur, estarás comiendo algo que te llena de energía rápidamente y te deja agotado al poco tiempo. A pesar de la avena y los frutos secos que suelen contener, el alto procesamiento elimina gran parte de los beneficios naturales que ofrecen esos ingredientes. Incluso las barritas etiquetadas como opciones proteicas o energéticas pueden ser engañosas. Muchas obtienen su proteína de aislados de soja o polvos baratos, no de alimentos integrales. Y la fibra, a menudo añadida artificialmente, no proviene de fuentes reales como frutas o semillas. Crees que estás consumiendo un refrigerio equilibrado, pero lo que realmente estás mordiendo es un sistema de suministro de azúcar ingeniosamente comercializado. Si empiezas el día con una de puede que te sientas satisfecho por un momento, pero es probable que te desplomes antes de media mañana. ¿Y los antojos que siguen? Échale la culpa a la barrita. Que venga en un envase natural y esté en el pasillo de alimentos saludables no significa que le haga ningún favor a tu cuerpo. Para un verdadero impulso matutino, los ingredientes integrales siempre superan al envoltorio. Los huevos suelen considerarse la proteína perfecta para el desayuno, y en muchos sentidos lo son. ¿Pero los huevos revueltos? Tienen un lado oscuro cuando se cocinan mal o se les añaden ingredientes adicionales. El clásico revuelto al estilo de la cafetería cubierto con mantequilla derretida o aceite espeso y a veces con queso o salchicha convierte una simple proteína en una sobrecarga grasosa y alta en grasas que puede agobiarte incluso antes de empezar el día. El método de cocción es más importante de lo que la mayoría cree. Cocinar los huevos demasiado descompone sus delicadas proteínas, haciéndolos gomosos y más difíciles de digerir. Además, los nutrientes, especialmente las vitaminas B, comienzan a descomponerse con el calor alto. En lugar de obtener una dosis saludable de combustible, terminas con algo pesado para el estómago y escaso en beneficios reales. Luego está lo que se mezcla. Las mezclas de huevos revueltos precocinados o las que se usan en los desayunos de comida rápida a menudo incluyen conservantes, estabilizadores y productos de huevo en polvo muy diferentes de los huevos frescos que podrías imaginar. Estas mezclas también pueden contener grasas trans y sodio innecesario que se acumula rápidamente si las comes regularmente. Incluso en casa, es fácil excederse con la mantequilla o el queso, convirtiendo un ingrediente saludable en algo que obstruye en lugar de energizar. Los huevos no son el enemigo, pero cómo los preparas marca toda la diferencia. Un revuelto ligero y poco hecho con un mínimo de grasa añadida, ese es un buen comienzo. Pero el montón de huevos revueltos con mantequilla y demasiado cocidos que encuentras en los buffets y los autoservicios, eso no te ayuda en absoluto a la mañana. Un vaso de jugo de naranja con el desayuno suena saludable. Es fruta, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría de los jugos de fruta comerciales carecen de fibra, están llenos de azúcar natural y suelen incluir edulcorantes para realzar el sabor. Esa bebida de aspecto radiante puede aportarte una dosis de vitamina C, pero también te inunda el organismo con una dosis considerable de fructosa en tan solo unos tragos. A diferencia de la fruta entera, el jugo no contiene la pulpa ni la fibra que ralentizan la digestión y ayudan al cuerpo a procesar los azúcares gradualmente. Sin ese amortiguador, el azúcar llega rápido, disparando la glucosa en sangre y acelerando el páncreas. Con el tiempo, estos aportes de azúcar pueden acumularse, aumentando el riesgo de bajones de energía, antojos e incluso problemas metabólicos si se convierte en un hábito diario. Y el tamaño de las porciones, totalmente equivocado. Un vaso de jugo suele estar hecho de 3 o 4 naranjas o manzanas. ¿Te sentarías a comer tantas piezas de fruta de una sola vez? Probablemente no, pero en forma de jugo es fácil consumir en exceso y fácil olvidar la cantidad de azúcar que realmente estás bebiendo. Incluso las etiquetas que indican jugo 100% pueden ser engañosas. Algunos están
hechos de concentrados o tratados térmicamente hasta el punto en que los nutrientes naturales se desvanecen y el sabor debe volver a agregarse artificialmente. Es agua azucarada con sabor a fruta y una etiqueta elegante, así que, aunque el jugo pueda parecer un comienzo saludable, es más bien un atajo para un bajón de energía a media mañana. Si realmente quieres obtener tus vitaminas por la mañana, una pieza entera de fruta es una opción mucho mejor. Son dorados, hojaldrados, a veces rellenos de crema o glaseados y te llaman la atención en cualquier pastelería. Los pasteles y las donas son desayunos favoritos en todo el mundo, pero en cuanto a cómo afectan al cuerpo por la mañana, son un problema disfrazado de capricho. Estos productos horneados están hechos con harina blanca refinada, cargados de azúcar y a menudo fritos en aceites poco saludables. Eso es una triple dosis de carbohidratos rápidos, grasas y edulcorantes, todo antes de las 9 a.m. El problema no son solo las calorías, sino el bajón. Cuando comes una dona o un croissant, tu azúcar en sangre se dispara rápidamente, dándote una inyección de energía que se desvanece con la misma rapidez. En 1 o 2 horas vuelves a tener hambre, te sientes bajo de energía y posiblemente tengas antojo de otra ronda de azúcar. Es un ciclo que marca la pauta para malas decisiones alimentarias el resto del día. Incluso los pasteles que parecen más ligeros, como los daneses de frutas o los rollos de canela, pueden contener más azúcar que una barra de chocolate. Y no olvides las grasas trans, que todavía se utilizan en algunas versiones preenvasadas para prolongar su vida útil. Estas grasas pueden permanecer en el cuerpo y aumentar la inflamación, algo que nadie quiere a primera hora de la mañana. Claro, son deliciosos, pero esa delicia viene a costa de una energía constante y una mente despejada. Empezar el día con una dona puede resultar satisfactorio durante unos minutos, pero es como construir tu mañana sobre arenas movedizas. No tardarás en empezar a hundirte. El plátano es una de las frutas más populares para desayunar. Fácil de comer, naturalmente dulce y rico en potasio. Pero aquí está la peculiaridad. Comer un plátano a primera hora de la mañana, especialmente con el estómago vacío, podría no ser muy beneficioso. ¿Por qué? Todo se reduce a la combinación de altos niveles de azúcares naturales y una acidez suave. El plátano contiene una gran cantidad de fructosa y cuando se come solo, el cuerpo absorbe ese azúcar rápidamente, demasiado rápido. Sin fibra, proteínas ni grasas saludables que ralenticen el proceso, esto puede provocar un aumento repentino de los niveles de azúcar en sangre, seguido de la típica caída. Puede que te sientas alerta por un momento, pero esa energía no durará mucho. De repente, vuelves a tener hambre, ansias más azúcar y te preguntas por qué no te gustó el desayuno. También hay que tener en cuenta la acidez. Si bien los plátanos no son tan fuertes como los cítricos, pueden provocar molestias estomacales o un desequilibrio ácido si son lo primero que comes, especialmente en personas propensas a problemas digestivos. El pico de magnesio de un plátano también puede sobrecargar tu sistema cardiovascular cuando no hay comida en tu estómago para equilibrarlo. Ahora bien, los plátanos no son malos, ni mucho menos. Están llenos de vitaminas, potasio y fibra. El truco está en combinarlos con algo más saludable. ¿Un plátano con un puñado de frutos secos o mezclado con avena simple? Esa es una decisión más inteligente. Pero solos con el estómago vacío, son una mecha de combustión rápida que te deja sin energía incluso antes de que comience la mañana. La avena tiene una excelente reputación, y con razón. Es cálida, saciante y llena de fibra que favorece la salud cardiovascular y la digestión. Pero no toda la avena es igual. Esos prácticos sobres de sabores a menudo parecen más un postre que un desayuno nutritivo. Tras sabores como azúcar moreno con arce o manzana con canela, se esconde una sorprendente cantidad de azúcar añadido, saborizantes artificiales y conservantes. Algunos sobres contienen 12 gramos o más de azúcar por porción, incluso antes de añadir nada por encima. Eso equivale a empezar el día con varias cucharaditas de azúcar blanca. La avena instantánea que contiene suele procesarse para cocinarse rápido, pero eso también significa que tu cuerpo la digiere más rápido, lo que provoca picos repentinos de azúcar en sangre y un bajón de energía poco después. Y luego está el tamaño de la porción. Un pequeño paquete puede no ser suficiente para sentirte lleno, así que es tentador duplicar la porción, lo que también duplica el azúcar y el sodio. Muchas marcas también añaden productos lácteos en polvo, espesantes o vitaminas sintéticas que no se absorben tan bien como los nutrientes de los alimentos integrales. Si crees que estás eligiendo la opción saludable, no estás solo. Estos paquetes se comercializan para parecer saludables y ahorrar tiempo, pero la verdad es que son más un atajo azucarado que una comida equilibrada. Empezar el día con un tazón de avena debería ser un éxito, pero solo si lo mantienes limpio. Olvídate del paquete. Opta por avena arrollada simple y adereza tu propia avena. De esa manera mantienes el control de lo que te llena la mañana. Una cucharada rápida, agua caliente, remover y listo. No es de extrañar que el café instantáneo sea un básico matutino para millones de personas, pero cuando ese café tiene sabor artificial, su simplicidad esconde una lista de químicos que tu cuerpo no ansiaba precisamente después de una noche de descanso. Sabores como vainilla francesa, avellana o macchiato de caramelo pueden sonar atractivos, pero la mayoría de las veces se crean en un laboratorio con compuestos sintéticos en lugar de ingredientes reales. Los cafés instantáneos con sabor artificial suelen contener disolventes químicos, emulsionantes, estabilizantes y edulcorantes añadidos para imitar el sabor real.
Algunos de estos aditivos, como el propilenglicol, un portador de sabor común, también se utilizan en anticongelantes y alimentos procesados. Si bien técnicamente está aprobado en pequeñas cantidades, no es precisamente el tipo de sustancia que se desea en el torrente sanguíneo a primera hora de la mañana. Luego está el café en sí. La mayoría de las variedades instantáneas se elaboran con granos de menor calidad, liofilizados o secados por aspersión a altas temperaturas, lo que les quita los aceites naturales y antioxidantes presentes en el café recién hecho. El resultado es un polvo amargo y plano que necesita saborizantes artificiales para ser agradable al paladar. Y aquí está el truco. Muchas de estas mezclas instantáneas incluyen azúcar añadido o edulcorantes artificiales, aunque no tengan un sabor excesivamente dulce. Así que, sin darte cuenta, podrías estar empezando el día con azúcares ocultos y cafeína de baja calidad que no te darán el impulso de energía limpia que buscas. A largo plazo, es el tipo de rutina que puede alterar tu metabolismo, irritar tu intestino y dejarte con la mente nublada a media mañana. ¿Quieres un café que de verdad te ayude a despertarte y mantenerte alerta? Preparado con granos frescos, sin sabores ni químicos añadidos, tu cuerpo y tus papilas gustativas te lo agradecerán. No se puede negar. La comida picante puede ser emocionante. Despierta el paladar y le da un sabor intenso a casi cualquier cosa. Pero si empiezas el día con un plato de huevos con salsa picante, burritos de desayuno picantes o carnes con chile, podrías estar preparándote para algo más que un simple despertar. Las comidas picantes por la mañana pueden irritar el revestimiento del estómago, provocar reflujo ácido y desestabilizar todo el sistema digestivo incluso antes de empezar el día. Al despertar, el estómago está relativamente vacío y sensible. Añadir algo con mucho chile en polvo, jalapeños o sriracha puede aumentar la producción de ácido estomacal. Para las personas propensas al reflujo ácido o la acidez, esto es una vía rápida para el malestar. ¿Esa sensación de ardor en el pecho o la garganta más tarde en la mañana? Podría deberse a lo que comiste en el desayuno. La capsaicina, el compuesto que le da su picante, también ralentiza la digestión. Esto significa que la comida permanece en el estómago más tiempo, lo que aumenta la probabilidad de reflujo e hinchazón. Y aunque los platos picantes pueden sentirse energizantes, pueden dejarte con una sensación de apatía una vez que el calor interno te alcanza. No se trata de dejar el picante por completo. Los alimentos picantes tienen sus beneficios si se toman en el momento adecuado. Pero comerlos en ayunas por la mañana es como encender una cerilla en la hierba seca. Puede que no provoque un incendio siempre, pero cuando lo haga, lo sentirás. Para mañanas más tranquilas, reserva el picante para el almuerzo o la cena y deja que tu cuerpo se adapte al día sin el ardor adicional. Prometen concentración, energía instantánea y productividad de superhéroe, pero las bebidas energéticas matutinas suelen ofrecer justo lo contrario. Muchas de estas latas están cargadas de cafeína, azúcar, edulcorantes artificiales y estimulantes como la taurina o el guaraná. Claro, pueden despertarte de golpe, pero ese subidón es efímero y lo que sigue puede ser un bajón brusco que te deja más cansado que antes. La mayoría de las bebidas energéticas contienen entre 200 y 300 miligramos de cafeína por porción, a veces incluso más. Eso es casi el triple de lo que contiene una taza de café estándar. Y al combinarse con azúcar o estimulantes químicos, la cafeína penetra rápidamente en el organismo, disparando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Puede parecer una energía sobrecargada, pero el cuerpo la consume a un ritmo insostenible. Lo que viene después es el bajón. El ánimo baja, la concentración desaparece y el hambre regresa con fuerza. Al mediodía, no solo estás cansado, sino irritable, distraído y con ganas de más cafeína. Este ciclo puede alterar tus patrones de sueño, aumentar la ansiedad e incluso causar dependencia con el tiempo. No es precisamente la mañana tranquila y concentrada que la mayoría de la gente espera. Además, muchas bebidas energéticas son ácidas y carbonatadas, lo que irrita el estómago cuando aún está vacío. Empezar el día con una es como acelerar un motor sin aceite. Suena potente, pero el daño se acumula tras bastidores. Si necesitas un empujón por la mañana, hay maneras más inteligentes de conseguirlo. La hidratación, una alimentación equilibrada y sí, incluso café solo con moderación, pueden darte energía sin provocar un bajón. Esa lata plateada puede parecer genial en tu mano, pero tu cuerpo sabe que no es así. Empieza la mañana con algo que te aporte energía, no algo que la agote al mediodía. Se trata de Alicella gigantea, un anfípodo parecido a un camarón que ha revolucionado las reglas del tamaño. La mayoría de sus parientes son del tamaño de la uña de tu dedo meñique, y este puede crecer hasta 33 centímetros de largo. Eso es más grande que la mayoría de los felinos. Y no es una exageración. Esta criatura de las profundidades marinas es un ejemplo perfecto de lo que los científicos llaman gigantismo de aguas profundas, una extraña tendencia biológica en la que ciertos animales se vuelven mucho más grandes que sus primos de aguas poco profundas o de superficie. Esto ocurre debido al ambiente frío y de alta presión, las bajas temperaturas que ralentizan el metabolismo y la escasez de alimento que obliga a las criaturas a crecer más y a ser más eficientes energéticamente.
En las profundidades, ser grande no es solo una ventaja, es una forma de supervivencia. Si los mismos principios se aplicaran a los animales terrestres, si existiera el gigantismo terrestre, veríamos cosas como esta. Un camarón del tamaño del torso de un hombre adulto, con pinzas tan grandes que se puede boxear. Es extraño. Y sin embargo, en la negrura aplastante de la zona abisal existe algo muy parecido. Alichella gigantea se descubrió por primera vez cerca de la fosa de Kermadec, cuando un sumergible de profundidad sacó a la superficie algo que parecía más un objeto de utilería cinematográfica que un animal vivo. Los investigadores quedaron atónitos. No se trataba simplemente de un camarón más grande, sino de una anomalía evolutiva. En cierto modo, es la naturaleza superando sus límites, mostrándonos lo que ocurre cuando la vida se adapta a un aislamiento extremo durante millones de años. No caza ni persigue, recolecta. Sus largas antenas recorren el lecho marino en total oscuridad, recogiendo restos de materia en descomposición que se hunden desde arriba. Su cuerpo está diseñado para la resistencia. Está fuertemente blindado, es lento y eficiente. No es hermoso, ni rápido, ni llamativo. Pero ahí abajo nada de eso importa. Lo único que importa es la supervivencia, y Alichella la ha dominado. Su mera existencia fascina a los científicos que estudian la posibilidad de vida extraterrestre. Si algo tan inusual puede evolucionar en un mundo sin luz, con temperaturas cercanas al punto de congelación y presión tóxica, entonces la vida en lunas heladas como Europa o Encélado no suena tan descabellada. No se trata de hombrecillos verdes quizá, pero ¿camarones extraterrestres del tamaño de pelotas de fútbol? No descartable. Alichella gigantea no parece gran cosa a primera vista. Pero cuanto más se aprende sobre ella, más se desafía la comprensión de lo que realmente significa la vida en la Tierra y quizás más allá. A primera vista, parece una criatura de una vieja película de ciencia ficción. Pálido, acorazado y cubierto de placas segmentadas, el isópodo gigante a menudo se considera el tanque del océano, y con razón, mientras que sus primos terrestres, como la cochinilla o el gorgojo, apenas miden 2,5 centímetros, la versión de las profundidades marinas puede crecer más de 50 centímetros. Ese es el tamaño de un bebé recién nacido, pero con un caparazón similar a un casco de batalla medieval y antenas que nunca paran de moverse. Estos carroñeros de las profundidades se encuentran principalmente en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a menudo entre 300 y 2100 metros bajo la superficie. Allí abajo la comida escasea y la vida transcurre con lentitud. El isópodo gigante prospera conservando energía, desplazándose perezosamente por el lecho marino en busca de cualquier cosa comestible, desde cadáveres de peces hasta restos de ballenas. No es exigente. Cuando encuentra comida, se da un festín como si fuera el último buffet de la Tierra, a veces comiendo tanto que apenas puede moverse durante semanas. Literalmente, su cuerpo está hecho para la supervivencia. Múltiples placas superpuestas forman un exoesqueleto resistente que puede soportar alta presión y terrenos accidentados. Tiene 14 patas que le confieren un movimiento rígido y robótico, y ojos compuestos gigantes que le ayudan a detectar incluso los más leves destellos de movimiento en las aguas oscuras. Nocturno y cauteloso, rara vez sale de su zona de confort. ¿Por qué debería? Ya domina su entorno. De hecho, es tan peculiar que los investigadores encontraron uno dentro de un submarino operado a distancia. Aparentemente se arrastró durante una inmersión de mantenimiento y se quedó allí, relajándose en la bahía de electrónica. Ese es el tipo de animal con el que te encuentras, silencioso, lento y completamente indiferente a la tecnología humana. El isópodo gigante es más que un espeluznante insecto marino. Es un recordatorio de lo extraña que se vuelve la vida cuando se la deja sola durante millones de años en el fondo del océano. La evolución no solo escala a las criaturas de ahí abajo, sino que las transforma en fósiles vivientes que parecen diseñados para otro mundo. Si alguna vez has tenido pesadillas con un cangrejo con patas más largas que el sofá de tu sala, no andabas muy desencaminado. El cangrejo araña japonés es el artrópodo más grande del planeta, con patas que pueden extenderse hasta 3,5 metros de pinza a pinza. Su cuerpo puede que solo mida unos 30 centímetros de ancho, pero esas patas se extienden hasta el infinito. Unos zancos desgarbados y acorazados que lo hacen parecer una mezcla entre un cangrejo y una grúa de construcción. Habitan las aguas profundas de Japón, especialmente cerca de las costas del Pacífico de Honshu y Kyushu, y viven entre 150 y 600 metros bajo la superficie. Sus largas extremidades no son solo para exhibir, sino que les ayudan a desplazarse por terrenos irregulares y a alcanzar el alimento enterrado en el fondo marino. Es como tener un equipo de excavación incorporado. Lento pero sorprendentemente ágil, el cangrejo araña japonés se desliza por el fondo como un robot oxidado y viviente. Su exoesqueleto con manchas anaranjadas se mimetiza con el coral y la roca volcánica, lo que lo convierte en un maestro del camuflaje. Y a pesar de su aspecto monstruoso, no es agresivo. Busca principalmente peces en descomposición, moluscos muertos y cualquier cosa que pueda atrapar con sus pinzas. Es más un conserje que un cazador.
Dicho esto, sus pinzas son lo suficientemente fuertes como para abrir caparazones y defenderse de los depredadores si es necesario. ¿Qué es aún más salvaje? Puede vivir más de 100 años. Así es, hay cangrejos en este planeta más viejos que tus abuelos, simplemente vagando por las profundidades con patas más largas que un hombre adulto. Y durante la temporada de apareamiento, se arrastran hacia aguas menos profundas, formando procesiones surrealistas que parecen una versión submarina de la Guerra de los Mundos. Para los japoneses, el cangrejo araña es temido y respetado. Su imagen se ha abierto camino en el folclore y el arte, e incluso en las mesas, aunque capturar uno no es fácil. De hecho, la sobrepesca ha hecho que los avistamientos de especímenes verdaderamente enormes sean más raros que nunca. Pero los más grandes, los que rondan las fosas más profundas, aún nos recuerdan lo extraños que pueden ser nuestros propios océanos. No hace falta viajar a otro planeta para encontrar una megafauna extraña. Solo hay que mirar bajo las olas, donde los gigantes aún caminan con piernas delgadas, ocultos en la oscuridad. Si alguna vez te preguntaste qué podría estar acechando en los rincones más oscuros del océano, ese tipo de cosa sobre la que los marineros solían susurrar en las cubiertas tempestuosas, te presento al calamar colosal. No un calamar gigante, sino un calamar colosal. Sí, hay una diferencia, y es aterradora. Si bien el calamar gigante puede alcanzar longitudes similares, el calamar colosal es más pesado, corpulento y fuerte. Se ha estimado que algunos especímenes pesan más de 680 kilogramos, con cuerpos tan gruesos como bidones de petróleo. Los individuos más grandes confirmados tienen ojos más grandes que una cabeza humana, los ojos más grandes de cualquier criatura conocida en la Tierra. No metafóricamente, literalmente. Los calamares colosales viven en las frías y negras aguas del océano Antártico, sobre todo cerca de la Antártida. Su área de distribución es una de las más remotas y menos estudiadas del planeta, y son esquivos. Casi todo lo que sabemos sobre ellos proviene de capturas accidentales por arrastreros de aguas profundas o de los estómagos de cachalotes, su único depredador natural conocido. Estos cachalotes aparecen con cicatrices de ventosas en la cabeza y el rostro, talladas por los anzuelos giratorios del calamar. Sí, anzuelos giratorios incrustados en sus tentáculos. Sus brazos son musculosos, cubiertos de ventosas afiladas que pueden desgarrar la carne, y sus picos son lo suficientemente fuertes como para cortar el hueso. Y sin embargo, todavía sabemos muy poco sobre cómo viven, con qué frecuencia se reproducen o qué tan profundo llegan realmente. Son como una pelea de jefes diseñada por la naturaleza, todo poder, todo misterio. Durante años, las historias de monstruos marinos gigantes fueron descartadas como exageraciones o cuentos de marineros. Entonces, los investigadores sacaron un calamar colosal a la cubierta de un barco, y de repente, esos viejos cuentos ya no sonaban tan locos. Si este monstruo puede existir en nuestro océano sin ser visto durante siglos, ¿qué más hay todavía ahí fuera? No puedes mirar a un calamar colosal y no pensar en Godzilla, Pacific Rim o cualquier cantidad de películas de terror de aguas profundas. Solo que esta vez no son efectos especiales. Es real, y todavía está ahí abajo cazando en silencio. Ahora hablemos de algo que no necesita garras ni anzuelos para ponerte los pelos de punta. El pez remo de aguas profundas es largo, plateado y de una gracia inquietante. Una cinta de músculos y misterio que se desliza por las profundidades como un fantasma viviente. Y cuando sube a la superficie, convierte los mitos en titulares. El pez remo puede alcanzar longitudes de más de 11 metros, lo que lo convierte en el pez óseo más largo conocido del planeta. Con un cuerpo delgado y plano y una cresta roja similar a una melena que le recorre la cabeza, parece sacado de las páginas de antiguas leyendas de monstruos marinos, porque probablemente lo fue. El folclore japonés lo llama el mensajero del palacio del dios del mar. E incluso hoy en día, los pescadores locales creen que la aparición del pez remo es una advertencia de tsunamis o terremotos inminentes. Normalmente, habitan a profundidades de entre 220 y 900 metros, donde se desplazan verticalmente, cabeza arriba y cola abajo, como una espada de plata que corta la columna de agua. A diferencia de muchos gigantes de las profundidades marinas, no dependen de la fuerza bruta. En cambio, ondulan suavemente, usando su larga aleta dorsal para navegar. Es fascinante, casi hipnótico. Pero cuando uno llega a la orilla, ya sea enfermo o desorientado, es una visión surrealista. La gente los ha confundido con serpientes marinas más de una vez. Los peces remo no tienen escamas visibles ni dientes verdaderos, y se alimentan principalmente de plancton y pequeños crustáceos filtrando agua a través de sus branquias. A pesar de su dieta pacífica, se han convertido en leyendas en las comunidades costeras de todo el mundo. Y ver uno de cerca es como captar un fallo en la realidad, algo que no debería existir, pero existe. Lo extraño es lo poco que sabemos sobre ellos. Rara vez se les ha filmado en su hábitat natural. La mayor parte de lo que sabemos proviene de los raros individuos que varan cerca de la superficie. E incluso entonces parecen demasiado perfectos, demasiado extraños para pertenecer a la Tierra. No son peligrosos. Pero en cierto modo, eso los hace aún más desconcertantes. Porque cuando algo tan largo y extraño surge flotando de la oscuridad, tranquilo y lento, te das cuenta de que el océano no necesita monstruos. Ya los tiene, simplemente no rugen.
Se deslizan. En las profundidades del océano, donde la luz nunca ha tocado y la presión puede aplastar el acero, un silencioso vagabundo se mueve con una gracia fantasmal. No tiene rostro, ni aguijones, ni cerebro central, solo un cuerpo enorme con forma de paraguas y 4 brazos colgantes que pueden alcanzar los 9 metros de largo. Esta es la estigiomedusa gigantea, la medusa fantasma. Y durante más de un siglo fue más un rumor que una realidad. Incluso hoy avistar una es como ganar la lotería de las profundidades marinas. En las miles de horas que los investigadores han explorado las profundidades con sumergibles robóticos, la estigiomedusa solo ha sido grabada en cámara un puñado de veces. No pulsa como la mayoría de las medusas. Desliza su campana flexionándose ligeramente, moviéndose como una capa a cámara lenta en la oscuridad. Con sus largos brazos, similares a remos que fluyen bajo ella, parece un enemigo jefe de un juego de terror. Solo que es real. A diferencia de la mayoría de las medusas, este gigante no tiene tentáculos urticantes. En cambio, usa sus gruesos y musculosos brazos para envolver y atrapar a sus presas, probablemente peces pequeños y plancton. Su método de alimentación no es llamativo, pero es efectivo en un lugar donde la comida escasea y el movimiento es energía. Allá abajo no puedes permitirte el lujo de desperdiciar. Una de las cosas más sorprendentes de la estigiomedusa es su silencio. No parpadea, ni destella, ni brilla. No persigue ni se lanza. Simplemente flota lenta, enorme e incognoscible. Esta simplicidad la hace inquietante. Es como ver una cortina flotar a través de una catedral submarina, indiferente a todo lo que la rodea. Imágenes capturadas por el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey la muestran a la deriva a más de 900 metros bajo la superficie, imperturbable por las cámaras robóticas que la filman. Sin pánico, sin cambio de dirección. Solo quietud pura y antigua. Es como si siempre hubiera estado allí, fuera de tu alcance, fuera de la vista. En cierto modo, la estigiomedusa gigantea es el símbolo definitivo de las profundidades. No es peligrosa, no es agresiva, simplemente enorme, misteriosa y completamente ajena a todo lo que conocemos. Prueba de que el océano no necesita ser ruidoso para dejarte sin palabras. Has visto cangrejos. Has visto arañas. ¿Pero alguna vez has visto una araña marina del tamaño de un plato o más grande arrastrándose por el fondo marino con extremidades que parecen cosidas con limpiapipas y pesadillas? Presente principalmente en aguas antárticas, la araña marina gigante no es una araña como podrías pensar. Es un artrópodo marino de la familia de los picnogónidos, con un cuerpo tan pequeño que la mayoría de sus órganos están apiñados en sus patas. Algunas especies de allí pueden medir más de 60 centímetros de ancho, moviéndose lenta pero constantemente en aguas casi heladas y negras como la tinta. Sus cuerpos se reducen a lo básico: un torso estrecho, una boca tubular y patas largas, articuladas e inquietantemente delgadas que los transportan como trípodes ambulantes sobre el sedimento. No tienen casi nada de adorables ni cómicos. Parecen antiguos porque lo son. Estas criaturas son supervivientes de una época anterior a los dinosaurios que navegan a la deriva por océanos que no han cambiado mucho en millones de años. ¿Qué les hace crecer tanto aquí abajo? De nuevo, el gigantismo de las profundidades marinas. En los entornos polares, el agua fría retiene más oxígeno. Con menos depredadores y metabolismos más lentos, estas criaturas evolucionan en direcciones extrañas. En lugar de formas compactas diseñadas para la velocidad o la agresión, se estiran, se vuelven delgadas. A pesar de su aspecto aterrador, las arañas marinas gigantes no son peligrosas. Se alimentan lentamente perforando presas de cuerpo blando con su probóscide y succionando los nutrientes, como un mosquito de las profundidades. Dicho esto, ver a una hacer esto bajo un microscopio se parece más a una escena de Alien que a un documental de naturaleza. Y aquí está el truco. Algunas de ellas son padres dedicados. Los machos llevan los huevos en apéndices especiales en las patas, protegiéndolos mientras se desarrollan lentamente en la seguridad de las frías y oscuras profundidades. Es un contraste extraño con su apariencia, por lo demás inquietante. Incluso los monstruos tienen responsabilidades al parecer. La araña marina gigante es otro recordatorio. Cuanto más profundo se va, más extraña se vuelve la vida. En el abismo, la belleza y el terror comparten el mismo plan corporal. Todo patas, sin reglas, solo la evolución haciendo su trabajo más extraño. Es lento, es antiguo, y podría ser el vertebrado más antiguo que existe. Conoce al tiburón de Groenlandia, una enorme criatura con cara de fantasma que navega a la deriva por las gélidas aguas negras de los océanos Atlántico, Norte y Ártico. No es llamativo ni veloz. De hecho, es uno de los tiburones de nado más lento jamás registrados. Pero lo que le falta en velocidad lo compensa con misterio, resiliencia y edad. Un solo tiburón de Groenlandia puede vivir entre 400 y 500 años, lo que significa que algunos de los que nadan hoy ya se deslizaban por el océano cuando los peregrinos desembarcaron en Plymouth Rock. Este tiburón no caza como un tiburón blanco. Se desliza.
A menudo alcanzando poco menos de 1,5 km por hora, se mueve con una paciencia glacial, propia de las frías aguas que habita. Se le ha registrado a profundidades de más de 2.200 metros. Y aún así, a veces se acerca a la superficie, generalmente de noche, en busca de alimento. Y el alimento para esta bestia de movimientos lentos incluye prácticamente cualquier cosa. Peces, calamares, focas, incluso algún que otro cadáver de oso polar con un poco de suerte. Los tiburones de Groenlandia son carroñeros por naturaleza, pero también son oportunistas. Sus dientes están especialmente adaptados para arrancar pedazos de presas grandes. Los superiores agarran, los inferiores cortan sin necesidad de una persecución dramática. Una de las características más llamativas de ellos son sus ojos. La mayoría de los tiburones de Groenlandia son casi ciegos gracias a copépodos parásitos que se adhieren a sus córneas. Estos pequeños y espeluznantes autoestopistas cuelgan del ojo como medusas fibrosas, cegando al tiburón a cambio de un viaje gratis. Pero al tiburón no parece importarle. Navega usando otros sentidos, el olfato, la vibración y tal vez incluso una especie de sexto sentido de las profundidades marinas. Los científicos determinan la edad del tiburón mediante un método llamado datación por radiocarbono, que analiza específicamente las proteínas del cristalino, una de las pocas partes del cuerpo que permanece inalterada a lo largo de su vida. Los resultados son asombrosos. Se estimó que una hembra de tiburón de Groenlandia tenía más de 390 años, posiblemente hasta 512. Eso la convierte en el vertebrado más longevo jamás descubierto. Y a pesar de esa larga esperanza de vida, aún no sabemos casi nada sobre cómo se reproducen, con qué frecuencia se reproducen, ni cuántos hay. No migran en grandes grupos. No salen a la superficie para respirar. No dejan rastros evidentes. Es como si la naturaleza los hubiera diseñado para permanecer ocultos, flotando bajo el hielo en silencio. Si el océano es un museo del pasado de la Tierra, el tiburón de Groenlandia es su pieza más antigua. No es un monstruo ni una leyenda. Es real. Y ha estado observando en silencio el paso de los siglos desde debajo de un techo de agua congelada. Si alguna vez existió una criatura que pareciera hecha para un planeta alienígena, esa es la gigantesca lombriz tubular. Encontrada en las orillas abrasadoras de las fuentes hidrotermales en las zonas más oscuras del océano, esta especie de pálidos e imponentes organismos puede alcanzar casi 2 metros de altura, pero carece de boca, ojos y sistema digestivo, y de alguna manera prospera en un mundo donde casi nada más puede sobrevivir. Estos surrealistas animales fueron descubiertos a finales de la década de 1970 durante una inmersión cerca de la grieta de las Galápagos a profundidades de casi 2.400 metros. Los investigadores esperaban encontrar solo un lecho marino sin vida, pero se toparon con densos y brillantes jardines de gusanos tubulares que brotaban de las rocas como extrañas flores de puntas rojas. El agua a su alrededor estaba casi hirviendo, apestaba a azufre y estaba contaminada con sustancias químicas tóxicas. Y sin embargo, la vida estaba en pleno auge allí. Entonces, ¿cómo sobrevive una criatura sin boca ni estómago? Mediante una de las asociaciones más extrañas de la naturaleza. El cuerpo del gusano tubular gigante es esencialmente una carcasa hueca. En su interior reside un órgano especial llamado trofosoma, repleto de miles de millones de bacterias. Estos microbios utilizan la quimiosíntesis, no la fotosíntesis, para convertir el sulfuro de hidrógeno venenoso que emana de los respiraderos en nutrientes aprovechables. En otras palabras, el gusano se alimenta de sus inquilinos internos y las bacterias se alimentan de los gases de los respiraderos. Es una fábrica viviente alimentada por veneno y presión. Cada gusano crece dentro de un tubo blanco y resistente hecho de quitina, la misma sustancia que compone los caparazones de los insectos. La pluma roja brillante que sobresale de la parte superior se utiliza para el intercambio de gases, similar a las branquias. Es roja debido a la hemoglobina, la misma proteína que da color a nuestra sangre. Pero aquí está sobrealimentado para extraer pequeñas cantidades de oxígeno, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno del agua circundante. Estas imponentes colonias pueden agruparse en masas compactas alrededor de chimeneas hidrotermales que expulsan agua rica en minerales a temperaturas superiores a los 370 grados Celsius. A pesar del calor extremo, la presión a estas profundidades impide que el agua hierva. Es como una olla a presión para la biología extraterrestre. Lo más asombroso, estos gusanos crecen increíblemente rápido para ser criaturas de aguas profundas, algunos hasta casi 1 metro en menos de un año. Eso es inaudito a esas profundidades, donde la mayoría de los animales se mueven y crecen a un ritmo glacial. Es como si las fuentes de aire los impulsaran a una vida acelerada antes de que el entorno cambie o desaparezca. El gusano tubícola gigante es la prueba viviente de que la vida no necesita luz solar, no necesita ojos ni boca, solo necesita la química y el tiempo adecuados. Si hay una lección aquí, es que la vida se abre camino no a pesar de las condiciones extremas, sino gracias a ellas. Lo cual plantea una pregunta aún mayor. Si esto puede ocurrir en la Tierra, ¿qué nos espera en los océanos de Europa o en los lagos de metano de Titán?
Entonces, ¿qué nos espera ahí? Después de todo lo que hemos visto arrastrándose, a la deriva y elevándose en el abismo de la Tierra, la respuesta podría ser más extraña y cercana de lo que creemos. Las profundidades marinas no son solo la última frontera de nuestro planeta, son una ventana a cómo podría ser la vida en cualquier lugar. Retrocedamos un paso. Hemos visto camarones del tamaño de gatos domésticos, medusas con brazos más largos que autobuses y gusanos que prosperan en sustancias químicas hirvientes sin boca ni estómago. Ninguno de ellos necesita la luz del sol, ninguno de ellos depende de las condiciones de la superficie terrestre. Son sistemas autónomos que sobreviven gracias al calor y los minerales de un planeta que, allá abajo, bien podría ser alienígena. Y sin embargo prosperan. Precisamente por eso la NASA y otras agencias espaciales siguen señalando lunas heladas como Europa y Encélado como las principales candidatas para la vida extraterrestre. Ambas tienen océanos ocultos bajo gruesas cortezas congeladas. Ambas muestran señales de calor interno. Ambas tienen una química sorprendentemente similar a la que encontramos alrededor de las fuentes hidrotermales de aguas profundas. Si los gusanos tubulares gigantes pueden prosperar en nubes de azufre y bajo una presión aplastante, ¿qué impide que algo más haga lo mismo en otro océano, uno que nunca hemos tocado? No hablamos de monstruos con tentáculos ni de cerebros flotantes, pero de vida microbiana, quizás. Carroñeros complejos, lentos y con una anatomía extraña. Eso ya no es ciencia ficción, es una extensión natural de lo que ya sabemos. Incluso el comportamiento de los gigantes de las profundidades marinas de la Tierra da una pista de cómo podría ser la vida extraterrestre. Usan señales químicas en lugar de visión. Se alimentan sin cazar. Perduran sin moverse mucho. Eso suena inquietantemente apropiado para los océanos helados y oscuros de otros mundos. Una criatura adaptada a esos entornos no necesitaría ser rápida ni inteligente. Solo necesitaría construirse para el silencio, la paciencia y la presión, como el tiburón de Groenlandia, la estigiomedusa o el pez remo. Cada fosa, cada ladera inexplorada de las Marianas o del Kermadec es un recordatorio de que la Tierra misma es un banco de pruebas para la vida extraterrestre. Y tal vez, solo tal vez, algunas de las respuestas a nuestras mayores preguntas sobre el universo no estén esperando en las estrellas, ya se esconden bajo nuestras propias olas. Así que la próxima vez que alguien pregunte dónde podríamos encontrar vida más allá de la Tierra, no mires hacia arriba, mira hacia abajo. Porque en las profundidades, donde los gigantes vagan sin luz ni sonido, ya hemos visto lo imposible, y es solo el principio. Eso es todo. ¿Cuál de estos gigantes te impactó más? Escríbenos en los comentarios. Y no olvides ver nuestros otros videos.